¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué a menudo las personas buenas enfrentan sufrimientos? Hoy te invito a embarcarte en un viaje fascinante en el que exploraremos uno de los enigmas más profundos de la humanidad a través de la historia de Job, una narrativa de fe, angustia y la eterna búsqueda de justicia. ¿Y si te dijera que esta antigua historia encierra respuestas sorprendentes para el mundo moderno? Prepárate para desafiar tus creencias sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas un solo instante de este revelador recorrido. En la historia bíblica del libro de Job, conocemos a un hombre próspero llamado Job, quien vivía en una tierra llamada Uz. Job contaba con una gran familia y numerosos rebaños, y se le consideraba íntegro y justo, siempre comprometido a vivir de manera moral y manteniendo una relación firme con Dios. En Uz habitaba este hombre, llamado Job, un hombre sin tacha, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. Era considerado el más grande de todos los hombres del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar fiestas en sus hogares durante sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas para disfrutar de comida y bebida en compañía. Al finalizar cada ciclo de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para todos ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, tal como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y correcto, que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero prohibió quitarle la vida a Job. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y seguro que te maldecirá en tu rostro, dijo el Señor a Satanás. Muy bien, entonces. Todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el mismo hombre. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Recibió 4 noticias en un solo día, informando que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job, y los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó, y el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero. Los caldeos formaron 3 grupos de ataque y lanzaron un ataque sorpresa a tus camellos, llevándoselos.
Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que logró escapar para informarte. Aún hablando, otro mensajero llegó. Tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Esta se derrumbó sobre ellos y murió. Murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo. Estos trágicos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19. En su luto, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y, postrado en el suelo, adoró desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios ninguna falta. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece en el cielo de nuevo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre de terribles heridas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo a maldecir a Dios y renunciar a la vida. Pero él resiste e intenta soportar sus sufrimientos. 2 tramas se entrelazan hábilmente, una celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, al igual que hay guerra en la tierra. Inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro del Apocalipsis, Elifaz, Bildad y Shofar, 3 amigos de Job, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio por 7 días, en respeto a su luto. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Él desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, quien anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que cometió y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Shofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios, y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Shofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios tan irritado que llama a sus simpatizantes. Job llama a sus amigos médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han escuchado y entendido eso. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente para defender su caso ante Dios. Job anhela por alguien que pueda mediar entre él y Dios para que no sea condenado al Seol, el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como él expresa en el capítulo 19, versículo 25. Sé que mi Redentor vive,
y que al final se levantará sobre la tierra, y en el capítulo 16, versículo 19. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job, y él se torna amargo, ansioso y asustado, lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero resuelve perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Dios restaura a Job, sus hijos, 7 hijos, 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. El judío de los tiempos del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sentía que la justicia de Dios, debería ser vista en esta vida, ya que tanto personas buenas como malas iban al mismo destino, el Seol, lugar de existencia sombría donde los espíritus partidos duermen. Los cristianos, por otro lado, tienen un punto de vista completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la mayor visión del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. Por lo tanto, solo hay insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job declara que encontrará a Dios después de su muerte, pero este no es un tema recurrente en el libro y no tiene idea de cómo sucederá. El libro de Job tiene 2 tramas, la trama divina y la terrenal. El libro comienza con la trama La reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era informar sobre pecados. Era el abogado acusador de Dios que viajaba por la tierra para informar a Dios cómo eran los seres humanos. En el tiempo de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Creía que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía proporcionarles. Así se desarrolla un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando exactamente eso. Dios pregunta a Satanás si encontró a Job en sus viajes por la tierra. Job me ama porque me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, afirma Dios. La respuesta de Satanás es cínica, argumentando que si Dios quitara las bendiciones de Job, él blasfemaría contra Dios, al igual que cualquier otro. Como resultado, ocurre la apuesta divina. La tensión es esencial en cualquier drama excelente. Job desconoce la apuesta divina mientras el lector está al tanto. La prueba sería inútil si él lo supiera. Este encuentro nos enseña valiosas verdades sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. No posee la omnipresencia de Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué Job está sufriendo más que otras personas? Es la cuestión central abordada. Existen 2 puntos de a los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. Job está convencido de que no está pecando y protesta su inocencia. El intercambio está lleno de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de 2 tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el cuadro completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser muy difícil defenderse cuando se está en tanta miseria. Además de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta: ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job
ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto aclara la importancia de este tema. Fue una confrontación física. Estaba cubierto de heridas de la cabeza, a los pies cansado, exhausto y en dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un paria social. Su angustia espiritual era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamó implorando a Dios que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera con él. Ese fue su verdadero dolor más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejano y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no sucedieron como había planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. Algún día habrá una escena de tribunal donde Jesús se sentará como juez y todas las personas malas y piadosas que han vivido estarán ante su trono para ser juzgadas de acuerdo con sus acciones en el cuerpo. Por lo tanto, todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia. Al explorar la increíble jornada de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia divina son más relevantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más para descubrir juntos. Nos vemos en el próximo video. Mientras cerramos juntos otro capítulo, sé que algunas preguntas todavía pueden resonar en tu mente. Puedes estar preguntándote cómo navegar por las complejidades de la vida espiritual y desbloquear un camino de abundancia y bendiciones.